El verso 17 dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿De quién está hablando? De Esaú. El verso anterior lo dice. ¿De qué nos habla el pasaje anterior a estos? De que tengamos cuidado, de dejar ¿qué? De alcanzar la gracia de Dios. ¿Sí se acuerdan? De eso nos estaba hablando. De dejar de alcanzar la gracia de Dios. Porque dice Dios que eso nos puede pasar. ¿Por qué lo dice? ¿Se acuerdan las tres circunstancias? Porque una persona puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. No tener seguridad cristiana, ¿no? No. Según la palabra, la misma Biblia se contesta a sí misma. Por la amargura que hay en muchos corazones, una, por profanar irrespeto hacia Dios, y la tercera, por la fornicación. La fornicación en su totalidad, no solo la palabra fornicación indica impureza sexual, sino que fornicación es fornicar con otros ídolos. Tú dirás: pastor, pero yo no soy idólatra. Revísate bien. Si amas más a tus hijos que a Dios, eres idólatra. Si amas más tu familia que Dios, eres idólatra. Si amas más tu trabajo, tus planes, las cosas materiales que Dios, todavía hay idolatría, y eso tiene que ver con fornicación. Esas tres cosas, cuando empiezan a crecer en un corazón cristiano, empiezan a correrlo un poquito y a alejarlo de la gracia de Dios. Y esto le pasó ¿a quién? A Esaú. Nos da ese ejemplo. También dice que podemos contaminar a otros. Efectivamente, se contaminan otras personas por esas tres circunstancias. ¿Y a quién pone la Biblia como ejemplo? Ya sabemos, a Esaú. Hay muchos ejemplos, pero en este caso a Esaú, ¿ustedes les parece casualidad que el sábado estamos estudiando la vida de Esaú? ¿Será que yo estoy programando para que los 2 días? No es casualidad. Si Dios nos quiere recalcar esa situación. Dice que Esaú, después de que perdió esa bendición, quiso recuperarla con lágrimas, pero no tuvo oportunidad de arrepentimiento. Fueron 20 años más o menos que vivió en amargura ese hombre por esa situación. En el verso 16 ya lo vimos que Esaú fue profano, fornicario y sobre todo amargado. Consecuencias: cuando alguien cambia a Dios por cualquier cosa de este mundo, llámese posesiones, dinero, placeres, aplausos, vanidad, etcétera, cae en esta situación y empieza a alejarse. Si te has dado cuenta que te preocupas más por el negocio, por tu familia, por tus hijos, andas afanado, afanada, y te das cuenta que cuando volteas a mirar estás retirado. Escuchaba yo antier una noticia del páramo de yo no sé qué por allá en Boyacá, que un hombre iba con varios, creo que era un español, iba con varios de esos fotógrafos, y estaba ahí con ellos, y de pronto él estaba usando un dron, y el dron se descargó algo y cayó al vacío, y el hombre, en vez de decir al otro acompáñeme o dejar unas señales o mandar un lazo o algo para ir a buscarlo, se bajó solo, lo vio eso muy fácil. Resulta que duró casi ¿qué? 7 días. 17 no vive. 7 días perdido en un páramo. ¿Tú te imaginas dormir en un páramo con temperaturas bajo cero? Entonces, ¿a qué me refiero? Pastor, ¿por qué ese ejemplo? Porque el hombre iba a poder estar acompañado de sus amigos, y vuelvo y le digo, baja, o después vienen por él o algo. No, se empezó a acordar. Cuando se dio cuenta estaba perdido. Bueno, hay muchos cristianos que les pasa lo mismo. Están afanados, desesperados. Su mente la ocupan en las cosas de afuera, en todo esto que les hablé.
Bien lo dijo Jesucristo: el que ame más todo eso no es digno de que me siga. No me sirve. El Señor dice: no me sirve para mis propósitos. Así de sencillo, porque va a terminar amando a 12 hombres. Y seguramente va a terminar aborreciendo al Dios de la Biblia. ¿Han estado en esa circunstancia alguna vez? Empezaban a distraerse y cuando dieron cuenta, como el velero en el mar, vas viendo la isla, pero te vas alejando, pero tú no le ves peligro, ¿no es cierto? Y entonces las olas van llevando el velero y todavía ves la isla ya y todavía ves el puerto. Cuando te das cuenta, ya el puerto, como la tierra es redonda, ¿sí sabían? No es cuadrada, entonces no es que cayó. Entonces la ves viendo allá, cuando te das cuenta ya no ves la isla ni el puerto. Así que estás perdido. Así le pasa a mucho cristiano. ¿Triste? Sí, pero la Biblia siempre nos advierte. El verso 17 lo repetimos: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, pero ya era muy tarde, demasiadamente tarde. La siguiente enseñanza la vamos a dividir en 3 partes. Del verso 18 al 21, la primera parte. Quieren poner unas rayitas ahí porque estudiándolo son temas que se separan sin salir del contexto. Del 18 al 21 una parte, del 22 al 24 la segunda parte y la tercera parte del 25 hasta el 29, que es el último verso del capítulo 12. Hay pasajes de las Escrituras que no son tan sencillos de estudiar ni de comprender. Bueno, acá tenemos un contexto, unos pasajes que no son sencillos de comprender. Así que necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría y que sea Él quien habla a través de este instrumento del Señor para que ustedes puedan entender este contexto, porque se le da vueltas y vueltas hasta que por fin el Señor puede abrir esto. Del 18 al 21 dice la palabra: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Hasta ahí entienden? Bien. Al principio yo tampoco. Al sonido de la trompeta y de la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿De qué habla el pasaje? Obviamente nos remonta a la ley del Antiguo Testamento con su mediador humano llamado Moisés. ¿A quién le habla? En este caso le habla a los judíos convertidos de aquella época. Judíos que se habían convertido al cristianismo, que estaban viviendo en la gracia, pero aquí vamos a ver que ellos querían continuar en la desgracia, más o menos. De la gracia querían seguir con su religión y va para ellos. ¿Para quién más va este contexto? Pues no se necesita sino un dedito de frente para entenderlo. ¿Para quién? Para nosotros, para los cristianos que aún todavía, habiendo recibido a Cristo, habiendo convertido de las tinieblas a la luz, quieren continuar en esa vida. Un poquito de carne, un poquito de espíritu, un poquito de ley, un poquito de gracia, un poquito de Dios, un poquito del mundo. Para nosotros también, obviamente. En el Antiguo Testamento la ley no lograba poder conocer a Dios, como en el Nuevo Testamento sí se da esa oportunidad. ¿Por qué? Porque el mismo Dios encarnó y se dio a conocer a través de la persona de Jesucristo. Esa es la gran realidad. Eso era lo que la ley producía en ellos. Miedo, ustedes lo pueden ver ahí. Miedo, que tanto que si una fiera, un animal, se tocara ese monte o un hombre,
tenía que ser muerta, apedreada, acabada. Así delicado. Entonces, cuando a ti te dicen algo así, cuando a ti te dicen, cuando tú entres a la iglesia, si hubiera sido en esa época, digamos que estamos hablando de las sinagogas, aunque no, hablamos de los tabernáculos, que fue primero. Y el tabernáculo se alzaba y el Señor desde que entraba decía, ojo, usted toca esto y si usted hace esto se muere. ¿Usted quisiera entrar? No. Entonces lo veías más con ¿qué? Con miedo. Cuando Jesucristo viene, entonces se distensiona un poquito eso y ahora no lo tenemos que ver con miedo, sino con temor, con amor al Señor. Esa es la gran diferencia. Mira lo que dice Éxodo 19, 10 al 16. Alguien que lo lea pronto, por favor, que tenemos bastante información celestial el día de hoy. 19, 10 al 16. 10 al 16 dice: y Jehová dijo a Moisés, Oigan bien lo que le dijo Dios a Moisés ahí. ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Límpialos, báñalos, santifícalos, dale las ropas santas, porque acá donde se van a parar ellos no pueden así como así. En nosotros, les dije, uno debe humillarse antes de entrar a la iglesia, no esperar estar dentro de la iglesia, no debe pedir perdón allá. Señor, hoy vengo acá a recibir esa restauración. Fue lo mismo, sigue. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Monte del Sinaí, no le olviden. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte. Ni los límites. Ese era el monte del, grábenselo. Sinaí. Todos. Sinaí. Eso, para que quede acá en la mente. Ahí vamos a hablar de un monte Sinaí, más adelante de otro monte. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Ojo, no podían tener relaciones sexuales antes de acercarse al monte. No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina fue. Las trompetas aparecen acá, sí. ¿Qué verso? Perdón, 16. El 19, al sonido de la trompeta, ¿sí ve? Todo lo está describiendo acá el Señor. En Hebreos 12 te va a aparecer todo lo que está apareciendo allí. Entonces, para hacer un recuento, el Señor empieza a decir: ve, ustedes no se han acercado como se acercaban antes. Es lo que está diciendo en el verso ¿qué? Del 18 al 21. Está dando una retrospectiva de lo que era antes con la ley. ¿Hasta ahí lo entendemos? Continúa. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó hasta el 16. Hasta el 16. Sí. Ahora, ¿quién me lee Éxodo 32, 28? Amén. Bien, fuerte. Éxodo 32, 28 para continuar el proceso. Dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Bueno, murieron como 3,000. ¿Ustedes saben por qué murieron ellos? Porque la ley era implacable. Acuérdense que ni el mismo Aarón sabía que tenía eso en el corazón. Y Aarón fue el que levantó el becerro de oro. Quiso adorar a Dios como a él se le dio la gana. Y ese día, por culpa de eso, murieron como 3,000. ¿Está relacionado los dos? Claro. Porque el monte del Sinaí en aquella época era de respeto. Dios era de respeto. La palabra profano aquí aparece arriba. Y hoy en día el cristiano no entiende mucho eso en su gran mayoría. El cristianismo se ha vuelto
una moda más en el mundo entero. No se ha vuelto como en la iglesia primitiva, que era algo de respeto, era una bandera que se llevaba. Hoy en día hay mucho cristiano que esto lo toma como común y corriente, como una moda más. Y eso es lo que el Señor hoy nos va a hablar a todos. Y eso es lo que el Señor le estaba hablando a través del autor de Hebreos. Le estaba diciendo a ellos, a los judíos convertidos: ustedes ya no deben vivir como vivían antes. Ustedes ya ahora es diferente, ahora están en la gracia. Ahora ustedes se pueden acercar al Señor a través de Jesucristo. Ahora tienen el Espíritu de Dios en ustedes, que los ayuda a acercarse más, no con miedo, sino con temor. Pero eso tiene unos límites también. La gracia tiene límites. Uno no puede decir que la gracia todo lo puede y entonces por la gracia todo lo puedo. Y hay muchos que consideran que es la gracia y listo, y ya puedo usar mi libertad para continuar viviendo mi vida. No, la gracia también limita al cristiano. El Señor en Hechos 17, no me acuerdo ahorita en qué verso, dice que Dios le puso límites al hombre. Límites al hombre. Hoy el hombre está queriendo llegar a Marte, a Júpiter y a todo. ¿Y cuántos astronautas han muerto allá? ¿Y cuántos miles de millones se han quedado en esas naves que se pulverizan en el momento que se estrellan contra la atmósfera de la Tierra? Y hoy escuchábamos la noticia que murió el hombre a quien le pusieron un corazón de cerdo. Y el Señor dice en su palabra, en el libro de Pedro, que no seamos como los cerdos, que vuelven a su lodo. Desoperaron al hombre, creo que hace 20 días, y murió hoy, por ponerle un corazón. El científico cree que es Dios. Y Dios le dijo: yo le pongo límite, yo le permito que a través de la ciencia haga trasplante un corazón humano a otro corazón humano, porque Dios nunca dijo que haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza y le pondremos un corazón de cerdo. Pero el científico quiso hacer eso. Se murió, ¿qué más esperaba? Dios tiene límites. Y le puso límites al hombre. Y el hombre a veces piensa que todo lo puede alcanzar, que todo puede lograr. Y entonces viene lo que es el humanismo. O sea, yo soy un humano superdotado, por lo tanto no necesito ¿a quién? Y han sacado a Dios de sus corazones. Y el Señor está haciendo esa advertencia el día de hoy. Ojo con considerar que puedes andar solo o sola allá sin Dios, según tu entendimiento, tus talentos, tu sagacidad, tus capacidades. No necesito a Dios, lo nombro de vez en cuando. Se está diciendo hoy, ojo con eso. Ustedes ya no son de la ley, ahora viene, que es la otra parte de la gracia. Ellos querían seguir en sus rutinas religiosas, pero también en la gracia de la libertad, para hacer lo que quisieran. O sea, como querer contribuir con obras para ayudarle a Dios. Es religión. Pasaban por los templos los mismos judíos que se convirtieron en Jerusalén, en Judá, en Samaria y en todo Israel. Pasaban por los templos y como que quisiera entrar, porque escuchaba que cantaban y escuchaba que hacían sus largas oraciones y escuchaban y veían cómo entraban con sus filacterias y sus largos vestidos, y ellos como que soñaban estar allá otra vez. Por eso el autor de Hebreos les dice: ya no más, ustedes ahora se han acercado a un Dios vivo y no a la ley por la cual nadie puede conocer a Dios directamente. Hoy hay muchos cristianos muy nostálgicos cuando pasan por las discotecas y escuchan el merenguito, el vallenatico, y
y hacen que es que están buscando algo para darle vueltas a la discoteca. Escuchan, se ponen nostálgicos en diciembre por no poder cantar Tutaima, Tuturumaima. Ay, yo me acuerdo cuando nos reuníamos y cantábamos el burrito sabanero, va un camino de Belén, y les da una nostalgia. Y a esos el Señor hoy les dice eso. Es que ya no pueden bailar, ya no pueden hacer lo que hacían antes. Es exactamente lo mismo que yo. No, ahora ustedes ya se acercaron a un Dios vivo, que tiene otros planes diferentes, pero muy maravillosos para nosotros, no como los de antes. Querer volver allá es ser un miserable, es ser un mediocre. Cambiar a Dios por eso otra vez, increíble, ¿no? Pero los hay. Hay muchos grupos llamados cristianos que tienen a Jesús y algo más. Y es Jesús y nada más. ¿Listo? ¿Cómo es que empezaba este capítulo? ¿Se acuerdan? Puesto los ojos en Jesús. El autor, eso lo dice todo. Y acá podemos tomar esa porción bíblica cada que vengamos aquí a estudiar la palabra, y siempre, pues, que no te desvíes. ¿Y qué le está diciendo el autor a ellos, el autor de Hebreos? No se desvíen, puesto los ojos en Jesús, el que se hablaba en el Antiguo Testamento y ahora ellos ya le conocieron. Verso 22 al 24, ¿quién lo lee? Esa es la segunda parte. Vean, ya la primera, ahora la segunda. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. De eso precisamente se trata el cristianismo. ¿Sabes quieren saber de qué se trata el cristianismo? De eso. El reino de los cielos, de eso. La vida eterna, de eso que acabamos de leer. Eso les iba a decir a continuación. El autor de Hebreos les va a decir, mire, les va a decir dónde fue que ustedes se acercaron. Cuando tuvieron una iglesia cristiana, como por sondearla, a ver si me gusta, dónde hablan más bonito, dónde hacen milagros, dónde el Espíritu Santo se mueve más, dónde echan más demonios, dónde hacen una cantidad de cosas. Ojo, cuando tuvieron una iglesia cristiana, a bajar la cabeza delante del Señor y a aprender qué es el cristianismo, entonces tomas estos versos y desarrollado dices, yo ya sé de qué se trata el cristianismo. Entonces no andas detrás de milagros, ni Señor, por favor, que me suban el sueldo, por favor, tócale el corazón a ese muchacho para que se enamore de mí. Aunque todo eso está dentro de las peticiones, ¿no es cierto? Ahí hubieron dos que oraron, dos damas que oraron eso, y eso fue rápido. A los 8 días ya estaban ahí. Yo no estoy diciendo nombres, pero muy mal pensados. A esto le voy a llamar, conté 8 As. Le voy a llamar las 8 As. A, el monte de Sión. A, al monte Sinaí. Dos diferentes. A ustedes se les dio las tablas de la ley en el monte Sinaí, allá en el desierto del Araba. Allá cuando yo llamé a mi siervo Moisés y mandé a Caleb y a Josué más arribita y que no podían pasar de ahí, se le ordenó que los demás no podían ni pisar porque el que tocara ese monte tenía que morir. Eso era con miedo.
¿Sí se dan cuenta? Ya ustedes ya no están allá. Ahora ustedes están al monte, ¿qué es lo que dice? El monte de Sinaí. De Sión, las dos son con S. Pero tenemos que diferenciarlas. Por eso pone una arriba y una abajo. Sino que habían acercado al monte de Sión. Esa es la primera A, el monte de David, el monte de la gracia. Le pueden llamar a ese si quieren. Ese es el monte de la gracia. Sinaí, el monte de la Sión. Dos montes diferentes. Segunda A, dice que la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es la ciudad del Dios vivo? Ahí lo dice. Jerusalén, la celestial. Si tú ves Apocalipsis 3:12 y 21:2, habla de la... Miremoslo rapidito. Apocalipsis 3:12 y 21:2. Así que el Señor nos está ofreciendo que si uno es cristiano va a tener 3 casas, 4 casas, 5 casas, va a ser dueño de una urbanización y va a terminar siendo alcalde de una ciudad. Y te daré la ciudad. No, la ciudad celestial es la Jerusalén. ¿Qué dice esos dos versos? 3:12 de Apocalipsis, lo estudiamos hace poquito, ¿no? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre es nuevo. Amén. La nueva Jerusalén. Es que los hijos de Dios... Amén. 7, vamos a evangelizar al resto. Los hijos de Dios, en el momento en que Dios venga, el Señor Jesucristo venga por su iglesia, estaremos aquí. Amén. Y si morimos antes, estaremos aquí. Eso es lo que está diciendo. Sí, es sencillo. ¿Les parece poquito? ¿Ya empezamos a entender el tema? Listo. O sea, no podemos seguir con la religiosidad que estábamos allá. Esto es en serio. Siguiente A. Ah, ¿me leíste 21:2 también? Sí. Bueno. ¿Por qué no? ¿Alguien lee 21:2 por favor rápido? Dale, de una. Bien. 21:2, Apocalipsis 21:2. Duro. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Como una esposa. ¿Quién viene de esa ciudad? La iglesia. Desde ya el Señor está diciendo, mira, ese es tu lugar. Así que todo esto es pasajero. No te aferres tanto a esto. A la compañía de millares, tercera A. Dice ahí, a la compañía de millares de ángeles. Y sabemos que existen 2 clases de ángeles. ¿Cuáles son? Ángeles celestiales. Ángeles de Dios y ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Con quién vamos a estar? En compañía de ángeles de Dios. Pero no falta pues que esté situación difícil. Pero no va a estar con ellos tampoco. Ese no es el destino del pecador. Cuarta A la congregación de los primogénitos escritos en el libro de la vida. Noticias del privilegio de ir en el mismo viaje junto con todos los salvos. Casi nada, ¿no? Por eso que ninguno se equivoque. La iglesia no es un club de buenos amigos, sino que debe ser una pasión por Cristo. La iglesia no es un club de buenos amigos, de que voy a ser amigos allá, y cuando a alguien no le gustó, entonces se levantan y se enojan. No, la iglesia es esto. Eso que ustedes ven aquí es la iglesia. ¿Quieren ver la iglesia? Mira el que está al lado. Esa es la iglesia. No son las paredes. La iglesia es el que está a tu lado. Personas imperfectas, pero con un Dios perfecto. Amén. Que nos va llevando a la perfección poco a poco. ¿Sí ven? ¿Privilegiados?
Y eso es lo que el autor de Hebreos les estaba explicando a ellos. Bueno, en esa época, claro, vivían en medio de la religión, estaban recién saliditos, desempacados de la religión. Pero nosotros, por favor, hace 2000 años Jesucristo murió en la cruz. ¿Sí o no? Llevamos 2000 años experimentando cosas maravillosas. Ya no podemos continuar. Ahora más que estamos viendo ya el final de los tiempos, con mayor razón. Quinta A Dios es el juez de todos. Todos los seres humanos un día estaremos delante de este juez justo, con la diferencia que cuando los creyentes lleguemos ante Él, no será para ser juzgados, sino ¿para qué? Para ser recompensados. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que nos ofrece el Señor, delante de un juez justo. Dime, Mayra. Cuando hace referencia a la congregación de los primogénitos, quiere decir a los que han muerto. Los primeros, los que ya murieron primero, que están con el Señor. Sexta A los espíritus de los justos hechos perfectos, a los ruach. La palabra en hebreos, ruach, espíritu. Porque el alma es inmortal. Con eso, que vamos ahí, que es que alcancé a ver una bota del muerto que me habló y me dijo: voy a alejar paz. Es una mentira, falsa doctrina. Dice el capítulo 16 de Lucas que los muertos no pueden volver. Así de sencillo. No pueden volver. Entonces, ¿quién es el de la que usa botas nuevas? Y que le gusta ponerse botas parecidas al familiar que se nos fue. Y a copiar su voz. Obviamente, ya sabemos quién es. Entonces se refiere a los espíritus de los justos hechos perfectos, se refiere a los santos del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Que al Cristo morir, ¿se acuerdan que resucitó al morir? Llevó cautiva la cautividad, fue al Seol, también capítulo 16 de Lucas, y los llevó y están con él. A esos que se salvaron del Antiguo Testamento, estaremos con ellos. Yo quiero hacer una pregunta a alguien. A Noé, ¿cómo hizo para meter todos los animales allá? ¿Cuál fue el primer animal y el último? Yo quiero preguntarle, no el delfín, sino eso es una paradoja. ¿Cómo hizo para convivir todos esos días? O sea, yo quiero estar allá con Noé. ¿Ustedes? Amén. Hay algunas que quieren estar con Marta. Marta, porque ya el día que ahí quieren que allá todavía van a seguir haciendo oficio y limpiando las paredes de las nubes del cielo. Ojo con eso. Porque visión es mirar por el lente de Dios. ¿Están de acuerdo? Bien. 7A. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ahí aparece nuestro Señor Jesucristo. Lo veremos como Él es. Primera Juan 3:2. Primera Juan 3:2. ¿Quién lo lee? Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no sabemos qué hemos de ser exactamente, pero mire la promesa de Dios. ¿Qué dice? Ahora somos hijos de Dios. Sí, pues está leyendo ya que si la dejas participar. Sí, que participa. Sigue leyendo la palabra. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Eso Él. sí, ¿qué es lo que no sabemos? Ahí dice, no se ha manifestado ¿qué? Lo que hemos de ser. Pero ¿qué es lo que sí sabemos que está revelado en la palabra? Que Él se va a manifestar. Amén. ¿Se dan cuenta? Bien. Estamos aprendiendo. Y 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, o sea, no conocemos. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Eso es lo que está preparado para nosotros. Eso nos tiene que sacar de cualquier religión, de cualquier flojera espiritual, de cualquier incredulidad, de cualquier rebelión contra Dios, de cualquier desobediencia. Piénsenlo bien cuando empiezan a ser desobedientes o a querer ser desobedientes. Piénsenlo 2 veces antes de ser desobedientes, hermanos. Piénsenlo 2 veces, porque este capítulo y en especial esta porción nos está diciendo: mire, ustedes no están acá de un juego. Dice, Dios es de respetar, Dios es de reverencia. Conmigo las cosas son así: o toma la decisión o te quedas allá donde estabas mejor. Esto es así dice el Señor. Entonces, bueno, el mundo da el valor al muerto, Dios da el valor después de muerto, ¿les parece? Claro, el muerto se le valora acá, es antes, ya cuando lo van a enterrar. Ya les he dicho más de una vez, si era pobre, va una señora de años ahí detrásito, 2 o 3 hijos, y pues a los 3 deudores que le debía, a ver si la señora les paga. Pero si tenía dinero, caravana, pitos, mariachi, Arely Senado. Ahí sí, ¿es así o no es así? No es burla, es en serio. Homenajes y todo eso, es así. Sin saber para dónde se fue, sin embargo, el mundo valora eso. Dios valora después de muerto. Y les he dicho más de una vez que lo importante no es morir estando vivos, sino morir estando muertos. Eso sí es cruel. Que la persona que muera estuviera viva espiritualmente, no muerta espiritualmente. Eso sí es trágico, porque ahí ya no hay nada que hacer. El verso 8 o la A8: a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué mete a Abel? Veamos a Génesis 4:10. ¿Qué era lo que clamaba la sangre de Abel y qué significa la sangre de Cristo? A ver, la sangre de Abel. Génesis 4:10. 4:10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Listo. La sangre de Abel clama por justicia y venganza. La sangre de Cristo tiene que ver con salvación. Amén. Esa es la gran diferencia. Pues dice aquí: la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La de Abel clamaba por venganza, y efectivamente las consecuencias para Caín fueron ser desterrado de ese hermoso lugar del Edén. Fue sacado de ese campo inmenso. Cuando muchos continúan siendo religiosos y continúan con sus malas prácticas y sus malas conductas y sus desobediencias, la palabra antecito nos hablaba de que cuídese, no hay sea que deje de alcanzar la gracia, se vuelva profano, o sea, irrespetuoso de las cosas sagradas y termine alejándose. ¿Qué le pasó a Caín? La envidia. No supo llevarle una ofrenda a Dios de corazón. Llevó hasta que terminó, dice la palabra, hasta que dio fruto todo. Y cuando vio que todo había salido bien, dijo: bueno, esta mazorca para él. ¿Qué dice? Terminando el tiempo, dice. Mientras que Abel dio de lo más corto, porque amaba al Señor, le dio lo mejor de su vida. Igual que la viuda, que dio de lo que le faltaba. Si él hace una referencia grande, es exactamente el que ama a Dios, da de lo que le falta, no espera darle de lo que le sobra. ¿Nos falta amor? Claro, pero hay que dar del que ya Dios nos dio, y así sucesivamente. En Romanos 8:15
Dice que ya nuestra relación con Dios no es una relación de juez a reo, sino de padre a hijo. Ya no vemos a Dios como el juez cuando decimos, le juro por esta, le juro por Chuchito, y si no es así, que me caiga un rayo. Pero el que lo dice se queda pensando, está y que cumpla. Ya la relación del que es cristiano ya es una relación de padre a hijo, donde uno puede decir ahí lo que dice Romanos 8:15, Abba Padre, papito mío. ¿Qué es lo que significa Abba Padre? Papito mío. ¿Sí ven que hay una relación más cercana? Esa es la relación de todo, bueno, esa debe ser la relación de todo cristiano. Yo les decía antes de iniciar hoy, uno no debe tomar la iglesia como un punto aparte, sino como una continuación, una seguidilla de mi día. Mi día lo viví con el Señor, trabajé, pero no me olvidé del Señor, medité en su palabra. Dice el Salmo 1, del 1 al 3, medité en su palabra de día y de noche. El Señor dice que le agrada a los cristianos que meditan en su palabra de día y de noche, no que lo dejan para los cultos o lo dejan para la hora de la oración corta que hacen y el resto para mí, o en la noche gracias papito por el día y sale. No, el que medita, a Josué le dijo, medita en mi palabra todo el día, esfuérzate, sé valiente, pero medita en mi palabra. Meditar es no sacar a Dios de la mente y el corazón en cada situación, en la sociedad, en las circunstancias, en todo, en su palabra. Lámpara esa palabra, lámpara me alumbra durante el día. No, muchos lo dejan para los raticos que tienen esos guasazos con él, esos buenos días, buenas noches, ya. Y el resto del día, y vienen acá y el Señor me habló y el Señor me dijo, y el Señor no me dijo nada, no entendí nada, no siento gozo, el reloj no corre casi. ¿Por qué? Porque su día no es un día de plácemes y de gozo con el Señor. Lo dejan solo para estos ratos, y estos ratos son pocos, y a algunos les parece que es mucho. Estos son pocos, 168 horas. 2 cultos, ya 2 horas. ¿Cuánto es? 4. 4 horas, ¿sí o no? 4 horas de 168. ¿Mucho? ¿Mucho? Están callados, están pensando mal, no. Y sí, pastor, bájela una ahorita. Entonces, dice que ya esa relación tiene que ser íntima, cercana y todos los días. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere advertir? Jesús está por encima de cualquier rito, de cualquier religión, de cualquier ley. Él es el todo, y que despreciándolo, estamos despreciando todas estas cosas anteriores. Tenemos que tener la visión. Les decía, la visión es ver por el lente de Dios. Visión es ver todo lo que Dios nos está considerando acá. La Biblia es el carácter de Dios. ¿Dónde está en este momento? Sí, pero ¿dónde dice la palabra que está? Ay, ahí sí, está en todo lugar. Dice que cuando dice que Jesucristo está a la diestra del Padre que está en los cielos, ¿no es cierto? Claro, Dios es tan grande y poderoso que puede estar en todas partes, pero en este momento tiene un sitio especial, es el cielo, ¿no es cierto? Él conoce el cielo, Él conoce todo. ¿Qué le está pasando? Él conoce todo lo que nos está diciendo acá. Él conoce los millares de ángeles. Él conoce a quienes ya están ahí en su presencia. A Noé, hasta la galladota, los alias. ¿Sí o no? Y entonces
Hoy nos está revelando que nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, que nos gozamos en su presencia, no los que vienen a la iglesia, porque no todos los que vienen a la iglesia gozarán de esto. Eso hay que hablarlo en la iglesia. Si uno no habla esto en la iglesia, deja con carga a la congregación, la carga de la cruz. Hay que hablarlo así, mis hermanos. Y yo seré el primero a quien Dios va a confrontar por este número de personas. Tú no les hablaste nunca de mí, no les hablaste de la cruz, no les hablaste del sufrimiento, no les hablaste del pecado. Entonces téngale, nunca os conocí. Y esos para vivir con temor y temblor delante de Él. Así que no todos quieren a la iglesia. ¿Quiénes son? Yo no sé. El Señor sí sabe. Tal vez tú no sepas. O tal vez sí tienes sospechas. ¿Sí lo está diciendo? Te puedes perder esto por considerar o creer que sí eres y tal vez no eres. Dice la palabra de los Romanos que el Espíritu de Dios hablará a mi espíritu si soy hijo de Dios. En la relación que tú tengas con el Señor, Él te lo dirá muchas veces. Si eres, porque te estoy disciplinando. Si eres, porque acabas de pecar. Si eres, porque te estoy dando una bendición. Si eres, porque hiciste lo que yo te mandé en mi palabra. Entonces uno entiende, y eres, no por emociones, por convicciones bíblicas. Amén.